Las historias de Navidad de mi familia siempre fueron una mezcla de alegría y misterio. Entre las luces parpadeantes del árbol y los cantos, la sombra de los relatos oscuros llenaban las noches en casa de mi abuela Catalina. Era una tradición que tras la cena nos reuniéramos a escuchar sus historias. Mi abuela tenía un don especial para narrarlas, y aunque la mayoría eran simples cuentos de fantasmas que nos ponían los pelos de punta, hubo una historia que quedó grabada en mi memoria para siempre. Aquella Navidad mis padres tuvieron que salir a comprar unas cosas de último minuto y nos dejaron a mis primos y a mí al cuidado de la abuela. Aprovechamos la ocasión para insistirle como siempre en que nos contara una historia de terror. Sin embargo, aquella vez su respuesta fue diferente. Se quedó en silencio por un momento, miró por la ventana como asegurándose de que no había nadie escuchando y luego dijo con un tono bajo y serio: voy a contarles algo que nunca debía haberles contado, pero si quieren una historia de fantasmas, tendrán una de verdad. Nos sentamos alrededor de ella en el viejo sillón con las luces del árbol reflejándose en las ventanas y luego comenzó su relato. Ustedes saben que siempre pasamos la Navidad en esta casa, ¿verdad? ¿Alguna vez se preguntaron por qué nunca vamos al pueblo donde crecí o a la casa en la que viví con mi madre? Ninguno de nosotros lo había pensado antes. Era algo que simplemente dábamos por hecho. Y mi abuela continuó: todo se debe a mi madre, su bisabuela, aunque a mí me cuesta mucho llamarla así, porque ella nunca fue una verdadera madre. Era una mujer fría y cruel que parecía disfrutar haciéndonos la vida imposible a mis hermanos y a mí. Nos castigaba sin razón, nos humillaba y cuando ya no pudo golpearnos, su maltrato tomó otra forma. Nos prohibió salir del pueblo. Mi abuela hizo una pausa como si necesitara reunir fuerzas para continuar, pero luego siguió. Decía que si alguno de nosotros la abandonaba, estaríamos muertos para ella. Nos decía que nos maldeciría para que no pudiéramos ser felices lejos de ella, para que tuviéramos que regresar al pueblo. Por muchos años pensamos que era solo palabras llenas de odio, pero con el tiempo comencé a creer que realmente era capaz de hacer lo que decía. Mi abuela hizo otra pausa y se levantó para prepararse un café. Sus manos temblaban ligeramente y su voz había adquirido un tono casi inaudible cuando retomó la historia. Cuando conocí a su abuelo, no lo pensé dos veces. Dejé el pueblo y no volví a mirar atrás. Pero mi madre nunca me perdonó. Me dijo que si me atrevía a abandonarla, me perseguiría incluso después de la muerte. Durante años no supe nada de ella, hasta una Navidad particular. Mis primos y yo nos miramos atrapados por la historia y la abuela continuó. Esa Navidad mi madre estaba gravemente enferma. Una vecina del pueblo me llamó para decirme que estaba a punto de morir y que quería verme, pero yo no podía regresar. No solo por el dolor de enfrentármela, sino porque esa Navidad ustedes, todos mis nietos, estaban aquí conmigo y no podía abandonarlos. Mis padres siempre dijeron que éramos la mayor alegría de la abuela. Esa Navidad, al parecer, había decidido quedarse con nosotros y no mirar atrás. Mi madre murió el 24 de diciembre, dijo la abuela, y dejó un mensaje para mí. Una vecina me entregó una hoja de papel cuando fui al pueblo días después. Solo tenía escrito: te voy a visitar cada Navidad, malagradecida. Un escalofrío recorrió la habitación.
Mi abuela se levantó y miró por la ventana como si quisiera asegurarse de que estaba sola. Y lo cumplió. Cada Navidad siento su presencia. Por eso nunca pasamos estas fechas en el pueblo. Y por eso siempre salimos de esta casa. No quiero que me encuentre aquí. Cuando mis padres regresaron, la historia quedó interrumpida, pero mis primos y yo no pudimos olvidar lo que nos había contado. Con los años, dejamos de mencionar aquella historia como si fuera un secreto que debíamos proteger. Sin embargo, cuando la abuela murió, algo extraño sucedió. La casa quedó a cargo de mi tía Sara, quien continuó la tradición de salir de la casa en Navidad. Nadie cuestionó por qué. Era como si la maldición de la madre de la abuela aún persistiera, una sombra que no se iba. El año pasado, durante una Navidad especialmente fría, tuve que ir a buscar un calentador a la antigua casa de la abuela. Eran cerca de las 9 de la noche y la casa estaba completamente vacía. Apenas entré, sentí un extraño escalofrío y el silencio era casi sepulcral, roto solo por el viento que silbaba entre las paredes. Cuando me dirigí al baño antes de salir, escuché un ruido. Al principio pensé que era el viento, pero luego fue más claro. Era una tos, un sonido bajo y profundo que venía del patio trasero. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero decidí asomarme. A través del vidrio de la puerta que daba hacia el patio, vi una sombra. Era la figura de una mujer encorvada con el cabello largo y suelto que cubría parte de su rostro. Parecía mirar directamente hacia mí, aunque no podía distinguir sus ojos. Me quedé petrificado. No sabía cuánto tiempo pasó, pero cuando recuperé el control de mi cuerpo, cerré la puerta de golpe y corrí hacia el calentador. Lo cargué y salí de la casa sin mirar atrás. Cuando llegué con mi familia, les conté lo que había visto, y mi tía Sara, con un tono serio, simplemente dijo: Es su madre. Aún sigue buscándola. desde entonces, nadie en la familia se queda en aquella casa en Navidad. Aunque muchos prefieren no hablar del tema, todos sabemos que hay algo o alguien que aún ronda por ahí. La madre de mi abuela nunca dejará de cumplir su promesa.